Dios te bendiga, hermanos. Hay una verdad que hay que conocerla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8 del 32 al 36. Alguien hizo un comentario que ciertamente tiene lógica. Dijo: una cosa es el evangelio y otra cosa los evangélicos. ¿Por qué? ¿No se debería decir que pan y panadería son dos cosas diferentes, o sí? He conocido muchas denominaciones que se autodenominan evangélicas y se hacen llamar evangélicas, pero lo único que no anuncian es el evangelio. Lamentablemente, la Biblia dice que la salvación es por fe, no por obras. Cuando dice que es por fe, algo tú debes conocer para ser libre. Alguna verdad, cuando tú la conozcas, esa verdad te hará libre. Pero lamentablemente, los que se hacen llamar evangélicos, cuando les pregunto qué es el evangelio, me hablan de obras. Me dicen de ayunar, de orar, de diezmar, de ofrendar, de hacer guerra espiritual. Me hablan de cualquier cantidad de cosas y les digo: espere. Vuélvame a explicar qué es lo que debo creer para ser salvo, ya que la salvación es por fe. Pero usted me ha estado hablando de que debo hacer. ¿Eso no se llama acaso obras? Completamente de acuerdo con este señor. Hay una verdad que hay que conocer, y es la libertad que Cristo nos da cuando recibimos evangelio, cuando recibimos su obra redentora, cuando creemos que Él perdonó todos nuestros pecados, todos, desde que nacemos hasta que morimos, y nos reemplazó en la cruz. Pero vamos a ver a un apóstol al cual el Señor le mostró realmente que por medio de la fe recibimos el perdón de pecados. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Hechos capítulo 26 del 14 al 18. El Señor le dijo al apóstol Pablo para que por medio de la fe que es en mí reciban perdón de pecados. Recordemos a aquella mujer que fue a la casa de Simón, que le dijo: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Al ladrón en la cruz Jesucristo lo salvó, no por ningún tipo de obras, sino por la fe. Pagó, libró, santificó su alma, creyendo en aquel sacrificio que se efectuaba en ese momento. Cristo le dio el perdón de pecados, que fue por medio de la fe. Vamos a seguir viendo lo que el Señor a este apóstol, el apóstol Pablo, el cual predicamos mucho, después que le dio la conversión, como el apóstol Pablo habló del perdón de pecados por medio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a estar leyendo el capítulo 6 del 15 en adelante del libro de los Romanos, para que veamos cuál es la verdad que tenemos que descubrir, que la paga de nuestros pecados es por medio de la fe, que Cristo efectuó la paga de nuestros pecados, que ya somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él nos liberó del pecado, Él nos dio libertad, y como ya nos liberó, entonces tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque ya el que está libre del pecado en Cristo Jesús ya está limpio, justificado, santificado y preparado para entrar al cielo. ¿Qué pues
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El apóstol Pablo comienza esta exhortación a los hermanos que están en la iglesia de Roma. Y le dice, ¿qué pues? Porque ya a Pablo muchas personas le habían dicho, no aceptan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dicen, pues si la palabra de Dios, si la salvación es así, que es por medio de la fe, entonces bebamos, forniquemos, adulteremos, robemos, porque somos salvos. Ya a Pablo le vinieron con esto, los legalistas, que no querían entender que no estábamos bajo la ley, sino ya bajo la gracia. La ley te maldecía. Cuando tú no cumplías, no mentirás, y se te salía una mentira, decías una mentira, la ley te maldecía. Maldito eres. Entonces Cristo nos redimió por la fe de la maldición de la ley. Gálatas 3 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces muchos no aceptan y dicen, pero vamos a pecar, vamos a fornicar, que le demos rienda suelta al pecado, pecar con conocimiento de causa. Y esto no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Pablo enfrentó a estas personas y cómo habló de la libertad del pecado que Cristo nos daba por medio de la fe y la justificación, por medio de la fe en su obra redentora. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto no es así. Ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. No es lo mismo. Aquí la misericordia de Dios nos ha regalado, no como una recompensa, sino como un regalo, la salvación. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que os obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Si obedecemos a Cristo en obediencia para la justicia, somos esclavos de Cristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios, como erais ya, a este grupo de hermanos que Pablo le hablaba, no estaban siendo esclavos del pecado, porque Cristo lo liberó por la fe en él, como él le dijo a Pablo, para que reciban perdón de pecados por la fe que es en mí. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí en el verso 19 Pablo dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya libres, somos siervos de la justicia. Eso de que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora por la fe somos libres del pecado. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Fíjense cómo Pablo le aconseja que no, ya que somos libres del pecado, no podemos volver a decir, no me interesa porque yo estoy en la gracia, vamos a seguir pecando. De aquellas cosas que ayer nos avergonzábamos. Pero hoy Pablo exhorta a la iglesia de que no permitamos que aquellos pecados vengan a nosotros porque ya hemos sido libertados del pecado. Que nuestro cuerpo mortal no lo brindemos, no se lo entreguemos al pecado, sino a la justicia, porque ya nuestro espíritu ha sido libre del pecado por la fe que es en Cristo, no por nuestras obras, no por tu obediencia, no porque te creas justo o una persona con mucha ética moral, sino por la fe en Cristo. Recibes el perdón de todos tus pecados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese, hermanos, como Pablo le dice,
Mas que ahora que habéis sido libertados del pecado, ya ustedes están libres ante la presencia de Dios. No le deben a Dios, no tienen deuda de pecado con Dios. Mas que ahora habéis sido libertados del pecado, tener por fruto la santificación. Inmediatamente una persona recibe el perdón de sus pecados, como Cristo hizo con la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas, lo secó con su cabello en la casa de Simón, que dijo: tus pecados te son perdonados. Inmediatamente usted recibe el perdón de todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Usted tiene como fruto la santificación, lógico, porque queda limpio. Si ya Dios perdonó todos sus pecados, usted está santificado ante Dios. Y tener como fin la vida eterna, porque ya una persona que es santificada para Dios tiene vida eterna para entrar al cielo. Tiene la santidad necesaria, el 100% de la santidad para entrar al reino de los cielos. Por medio del perdón de pecado que Cristo efectuó en esa persona, en ese individuo, por medio de la fe. Como Cristo le dijo a Pablo allí en Hechos, el capítulo 26, que Él le iba a dar perdón de pecado a nosotros los gentiles por la fe que es en Él. Ya una persona que está libre del pecado, esta es la verdad que tenemos que conocer. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es la verdad que tenemos que conocer, que por la fe en Jesús recibimos el perdón de pecado, la santificación, la justificación, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, como Jesús le dijo a Pablo, que por la fe nos perdonaría todos nuestros pecados. Tenemos paz para con Dios. Entonces, nuestro fin es la vida eterna, porque ya una alma que está justificada, libre del pecado, tiene como fin la vida eterna, o sea, tiene vida eterna, como el Señor nos ha prometido a todos. Este es el evangelio de la gracia, la santificación, el perdón de pecados por medio de la fe. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestra conducta moral. Y no quiero decir que no haya conducta moral. Tenemos que dar buen testimonio para los que no creen en Cristo Jesús. Tenemos que presentar que Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro buen testimonio. Pero no por esas obras, no por esa vida moral alcanzaremos el perdón de pecados, sino por la fe en lo que Cristo ya realizó por nosotros en la cruz. Esta es la verdad, que recibimos la limpieza de todos nuestros pecados. Todos los que cometemos en la vida, lo que estamos cometiendo y lo que vamos a cometer, recibimos el perdón de ello por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas personas utilizan este verso para aplicárselo a la iglesia. Y este verso ya no es para la iglesia de Cristo, la verdadera, la que ha nacido de nuevo, la que tiene el sello del Espíritu Santo, ya ha sido justificada, ya ha sido emblanquecida, ya ha sido purificada, ya ha sido santificada. Ya la iglesia está preparada, la iglesia de Cristo tiene salvación. La iglesia de Cristo está justificada por medio de la fe en Cristo Jesús. Este verso de la paga del pecado es muerte. Pablo dice: la paga del pecado es muerte. Pero fijémonos, el conector de contraste que tiene más, la paga del pecado de aquellos que no han sido lavados, de aquellos que no han sido libertados por Cristo, de aquellos que no han conocido la verdad en Cristo, en su sacrificio, muerte y resurrección, en el bautismo que recibimos por su muerte, que no han sido justificados, perdonados por la fe en esa obra de Cristo. A ellos el pecado es muerte. Jesús le dijo en un momento: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque hay que tener fe para recibir perdón de pecados en la obra redentora de Cristo. Dice: la paga del pecado es muerte, más. Aquí está el conector de contraste. A ustedes, iglesia, que ya son libres del pecado. Ese es el verdadero contexto. Que ya son libres del pecado, que ya están emblanquecidos. La paga del pecado es muerte, pero ya ustedes, no, la muerte no se enseñoreará de ustedes. Ya el pecado no los enviará al lago de fuego, porque el regalo que Cristo les dio es vida eterna. Ustedes ya, es lo que Pablo le está diciendo, están libres del pecado, libres, y como fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Esta es la verdad que tenemos que conocer, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra alma está libre del pecado, porque nuestra alma Cristo la santifica, la purifica por medio de la fe para entrar al reino de los cielos. Ahora, en el libro de los Hebreos dice, al espíritu de los justos hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12:23. Nuestro espíritu ante Dios está libre de culpa, perfecto por la fe en Cristo, santificado por la fe en Cristo. Ahora, nuestro cuerpo sigue con la inmundicia de la carne, dicho por Pedro, que el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Dicho por el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, Cristo transformará nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, de corrupción, corrupto, inmoral, inmundo, pecador, malo, perverso, lo transformará en un cuerpo de gloria, a los que han recibido la libertad de sus pecados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Síguenos en nuestras redes sociales, @JC Luz y Vida.